nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces le vamos a pedir que abran las puertas de los lados, por favor. Y las dos puertas de los lados tienen que estar abiertas. Si tienen frío, se lo tienen que aguantar un poquito, porque para mediodía la iglesia está extremadamente caliente. Entonces, las puertas tienen que estar abiertas. Este próximo sábado es la fiesta de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen y es día de obligación. Eso significa que tienen que venir a misa el sábado y el domingo. El viernes hay dos misas, una en inglés y otra en español, 5:30 y 7. Y el sábado es la misa de las 8, 2 a las 10, una en inglés y otra en latín, y una en español a las 12. Sí, muy bien. Entonces, empezamos el año litúrgico con este primer domingo de Adviento, y ya el domingo pasado hablamos de la anticipación del comienzo de los últimos tiempos, de cómo estamos viviendo en los últimos tiempos. Y hoy la liturgia pone ante nuestros ojos la idea del último juicio, del juicio final. Entonces, lo que hacemos en el Adviento es lo que deberíamos hacer toda la vida. Un tiempo de expectación, de vigilancia, de espera, de preparación, de estar despiertos, como dice la epístola que acabamos de escuchar. Entonces, hay cosas, dicen que hay cosas que uno no puede saber sin volverse loco, o antes de saberlas o después de saberlas. Cuentan del historiador Josefo, Flavio Josefo, historiador romano, que fue el que contó la historia de la destrucción de Jerusalén en el 70, y él habla de que unos días antes de la destrucción de Jerusalén apareció este hombre gritando en medio de las calles: ¡ay de Jerusalén! Así, se la llevó por las calles gritando. Lo agarraron, lo encarcelaron, lo torturaron, ¿verdad? Lo castigaron, lo azotaron para que se callara. Y en 2 o 3 días empezó aquella conmoción que nunca se había visto en Israel. Fue cuando Dios destruyó para siempre el pueblo de Israel. Entonces, ese es un ejemplo, ¿sí? Porque aquel hombre loco tuvo razón 24 horas antes de que todo sucediera. Y las palabras que acabamos de escuchar en el Evangelio son o de un hombre loco o de Dios. ¿Sí? Entonces, sobrecoge el ánimo imaginarse cuando estos discípulos escucharon estas palabras de los labios de nuestro Señor, que decía: será la tribulación más grande que ha existido desde el principio del mundo, más grande que el diluvio. Dice: se secarán los hombres de miedo ante la expectativa, ante las convulsiones del universo. ¿Sí? Entonces, hay muchos lugares en el Evangelio en que Cristo pronuncia palabras que no cualquier hombre pudiera haber dicho, sino solamente alguien que sabía lo que iba a suceder. Entonces, lo que ha de ser será. El tiempo no se vuelve para atrás. La creación madura, crece, se desarrolla, y el drama de la humanidad pecadora, redimida y predestinada tiene que tener su desenlace. Y ustedes saben que hoy, como nunca antes, el mal ha crecido tanto, a proporciones tan escandalosas, que nunca se habría visto antes. Es por eso que el Evangelio dice que, hablando propiamente, el final ha de llegar pronto.
Por eso San Lucas nos recomienda a tener los ojos abiertos y estar vigilantes. Dice, miren la higuera, cuando le salen los brotes, saben que está cerca el verano. Entonces, así cuando vean que comienzan estas cosas, sepan que se acerca su redención. Entonces, pobres de quienes ni saben ni se interesan. Sí. Porque solamente somos dichosos nosotros si sabemos lo que debemos saber, especialmente aquello que nos puede salvar. De Jerusalén, pues posiblemente solo aquel hombre loco que apareció supo lo que sabía. A él se le abrieron los ojos antes de que las cosas sucedieran. Entonces, hasta allí llegamos el domingo pasado. Entonces, al final, después de la destrucción, de la victoria de Cristo Rey sobre el anticristo, vendrá este periodo de paz, que no sabemos cuánto tiempo durará, si son 3 o 4 años, o 7. Después de eso vendrá el juicio universal. ¿Qué sucederá en el juicio universal? Bueno, en primer lugar, bajará fuego del cielo y quemará absolutamente todo, vivos y muertos, vivos y muertos. El mundo no será más que un montón de ceniza. Entonces, cuando la gente comience a ver esto, es cuando dice el Evangelio que los hombres se morirán parados de susto. Entonces, los que no se mueran de miedo, se morirán en el fuego, que acabará con todo. Eso será lo primero. Lo segundo, sonará una trompeta. Y dice San Jerónimo, siempre que pienso en el día del juicio, me pongo a temblar, porque sonará esa trompeta en mis oídos, aquella terrible trompeta. ¿Sí? Entonces dice San Agustín que ninguna cosa le distraía más de los pensamientos de este mundo que el temor que le inspiraba este día, el día de la venganza de nuestro Señor, como se conoce. Sonará esta trompeta, se levantarán todos, vivos y muertos, bajarán del cielo los que han ido al cielo y subirán del infierno los que están en el infierno, y todos se presentarán para ser juzgados de nuevo por Dios. Ustedes dirán, bueno, si ya fuimos juzgados el día que nos morimos, cada uno personalmente, ¿cuál será la idea de que todos juntos seamos juzgados públicamente de nuevo? Bueno, ustedes saben que en este mundo los malos son alabados y puestos en un pedestal, que la injusticia es pública y el mal también. Entonces, tarde o temprano, todos tenemos que ver todo el mal que todos han hecho y todo el bien que todos hemos hecho. Y eso será público. Entonces, los que estaban en el infierno y los que estaban vivos y que eran malos, resucitarán. Y dice San Jerónimo que aparecerán como tizones negros del infierno. Sí. Después los ángeles se separarán unos de los otros. Esta será la primera vez que los padres y los hijos se separan unos de los otros. Pónganse ustedes a imaginar lo que significará tener que despedirse de sus hijos o de sus padres para siempre, porque van para diferentes lugares. Dice San Juan Crisóstomo que eso será suficientemente feo, más feo que el infierno. ¿Sí? Entonces, separados unos de otros,
¿verdad? Llenos de confusión, los que han salido del infierno. El hermano separado del hermano, el marido de la esposa, los hijos de sus padres, los amigos de los amigos. Y de pronto se abrirá el cielo y aparecerá esta cruz, y aparecerán también algunas de las cosas que sirvieron para la crucifixión de nuestro Señor. Y esas cosas, dice San Juan Crisóstomo, los clavos se quejarán del pecador, y las llagas y la cruz de Cristo hablarán contra él. Sí. Y finalmente aparecerá el juez supremo sobre las nubes, cercado de esplendor y majestad. Y entonces todos los desdichados dirán a las montañas: sepúltenos. Sí. Entonces, después de eso, viene como relámpago esta luz que examina todas las conciencias. Todas las conciencias. Sí. Entonces, después de eso, se conocerán todos los secretos más ocultos de todos los hombres y de todas las mujeres, niños, viejos, adultos. Los elegidos, después de eso, subirán sobre las nubes a obsequiarle al Señor la adoración, el honor, la gloria, en compañía de todos los ángeles. De ellos, como dice el libro de la sabiduría, decían los insensatos, dice el libro: nosotros creíamos que la vida de los justos no era más que extravagancia y locura, y que al fin nada conseguirían, pero vemos que han sido contados entre los hijos de Dios, y que les ha cabido en suerte la alegría de los santos. Sí. Entonces, los condenados al infierno serán puestos a la izquierda, o como se conoce el verbo original, siniestra, ¿verdad? Y allí serán conducidos como cabritos destinados al matadero. Y de pronto los demonios comenzarán a acusar a cada uno de ellos de todo lo mal que hicieron. Los acusarán los demonios, los acusarán, dice San Jerónimo, las paredes de las casas donde vivieron. Después su propia conciencia. Y Cristo, dice San Jerónimo, les dirá a los cristianos: si las gracias que yo les di a ustedes se las hubiera yo dado a los idólatras, ellos hubieran hecho penitencia por sus culpas. Entonces, nosotros, díganme ustedes, ¿qué excusa podremos nosotros alegar? Sí. Después de eso, se abrirá un boquete en la tierra y los condenados bajarán y se cerrará aquella boca para siempre. Para siempre. ¿Y a dónde van ellos? La palabra infierno es mencionada 109 veces en la Sagrada Escritura. Y la persona que habla más del infierno es Cristo. Casi cada libro de la Sagrada Escritura menciona el Evangelio. Entonces, el infierno es una realidad. El infierno es una realidad. Nosotros no tenemos que ni siquiera ser católicos para creer en el infierno. No es requisito ser cristiano para irse al infierno. Sí. Entonces, si nosotros queremos tener una idea de qué es el infierno, bueno, por lo general, las personas que viven en constante pecado mortal están en constante contacto con el infierno. Sí.
Les voy a dar un ejemplo. Finales del siglo XIX, se aparece este ángel en sueños a San Juan Bosco. Y el ángel conduce a San Juan al infierno. Y San Juan tenía un internado de niños de la calle. Y San Juan, el ángel le dice a San Juan: mira, aquí tienes a tus hijos. La mayoría estaba en el infierno, aunque estaban vivos. Y decía San Juan: pero si yo acabo de ver a este hombre, a este niño, hace 4 horas que hablé con él. Pero está en pecado mortal, le dijo el ángel. Lo único que le falta es sufrir el fuego de aquí. Sí. Entonces, vivimos en un tiempo que estamos rodeados del mal y nos hemos acostumbrado al mal, tanto que ya ni siquiera nos impresiona. Ustedes, sus hijos, las películas que han visto, los juegos de video que tienen, o los shows que salen en la televisión. El mal es parte de nuestras vidas. Sí. San Gregorio Magno, el creador de la misa que estamos celebrando, siglo VI, tiene este sueño en el que sueña el caso de este niño de 5 años que murió y estaba en el infierno. Sus padres, los padres del niño, lo habían enseñado a decir malas palabras casi desde que nació. En cuanto tuvo uso de razón y pasó por un templo, dijo conscientemente una blasfemia contra Dios. Al siguiente día se muere en un accidente y se va al infierno. Y San Gregorio lo vio. Casi 1500 años después lo vuelve a ver San Juan Bosco, al mismo niño. Y ahorita está todavía ahí. Sí. Y allí no va a salir. Entonces, la Santísima Virgen en Fátima agarra a esta niña Jacinta de 7 años y la llevó al infierno para que viera los terribles sufrimientos de allí. Y fue tanta su impresión que en los siguientes 2-3 meses casi no pudo dormir la niña. Y el resto de su vida lo dedicó a rezar para que nadie fuera allí. Entonces, así como es infinita la misericordia de Dios ahora que tenemos tiempo, es infinita su justicia después de que nos morimos. Sí. Esta mujer, 1937, de 26 años, casada por la Iglesia Católica, todo el mundo podría decir que fue una mujer excelente. Lo único que no hacía es que no iba a misa. Iba a misa cuando quería, pero la mayor parte del tiempo se la pasaba saliendo en día de campo el domingo. Y un domingo venía de este día de campo, tiene este accidente serio, se muere y se va al infierno. A los 3 días se le aparece a su amiga Clara y le dice: lo más increíble es que Dios no ha sido en nada injusto con nosotros, porque aún aquí en el infierno nosotros podemos obtener misericordia de Dios, porque Él impidió que yo cometiera un solo pecado más. Esa fue la misericordia.
Cada pecado tiene su castigo en el infierno. La calidad del pecado y la cantidad de los pecados. Sí. Entonces, nosotros no sabemos cuándo nos vamos a morir. Si esta semana o el año que viene en un accidente o de un ataque al corazón. Lo único que sabemos y que hemos de tener en cuenta es que si nos morimos con un solo pecado mortal, nos vamos al infierno. Un solo pecado. ¿Sí? ¿Cuánta gente? Imagínense, todas las semanas voy yo al hospital y la mayoría de las veces la gente me dice: Padre, yo no estoy listo para morirme. Yo no creo que es mi hora, ¿verdad? Bueno, no depende de ti, depende de Dios. Sí. Si nosotros nos esperamos hasta enfermarnos o unos minutos antes de morirnos para arrepentirnos, eso no va a suceder, porque son muy pocas las personas a quienes Dios les concede esa gracia. La mayoría de los que viven en pecado se mueren así. Sí. Se mueren como viven. Dice San Alfonso María de Ligorio que de 100,000 personas que se mueren y que se arrepienten antes de morirse, solamente una persona es sincera. Sí. Ahí tenemos el mal ladrón crucificado junto con Cristo. Y en vez de él pedir perdón y misericordia, se burlaba de Cristo y le decía: si tú eres Dios, bájanos de esta cruz. ¿Para qué quería que lo bajaran de esa cruz? Para seguir pecando. ¿Para qué nosotros deseamos tener más vida si vivimos mal? Que Dios tenga misericordia de las personas es muy importante. ¿Y de cuántas personas no tendrá Dios misericordia al quitarles la vida cuando están jóvenes o niños? Mientras que a otros nos deja tanto tiempo para que los sigamos ofendiendo. Sí. Entonces, hay que tenerle temor a lo que debemos tenerle temor. ¿Qué nos preocupa ahora? ¿O a qué le tenemos miedo hoy? Bueno, hay gente que le tiene temor a la enfermedad, a la muerte, a la deportación, pero no al pecado mortal. No al pecado mortal. ¿Por qué hemos de tenerle terror al pecado mortal? Bueno, por las consecuencias que puede tener. Y ustedes saben que el pecado lo traemos dentro de nosotros. No hay cosa más cercana a nosotros ni más destructiva en nosotros que el pecado, tanto en esta vida como en la otra. Entonces, en este Adviento que hoy empezamos, será importante para nosotros darnos cuenta de que cada cosa que hacemos, tanto para bien, por amor a Dios, o para mal, por amor a nosotros mismos, tiene consecuencias aquí y en la otra vida. De que llegará el día del Señor, en que Él se vengará de absolutamente todas las cosas. Todas las cosas. Entonces, a ninguno de ustedes tengo yo que convencer de la realidad del infierno. Dice el libro de Daniel, dice: el que sea justo, que considere estas verdades y saque su beneficio. El que sea justo, porque el que no es justo conocerá la realidad del infierno cuando se muera. Ahora imagínense a cuántas personas Dios no le concede la gracia de saber lo que deben de saber.
Y uno se pregunta, ¿por qué se lo oculta a Dios? Bueno, también Dios se cansa. ¿Sí? ¿Cuántas veces habremos venido a confesarnos? ¿Cuántas comuniones habremos recibido? Y nada sucede. ¿Por qué no sucede nada? Porque posiblemente rechazamos una y otra vez la gracia que Dios quiere darnos. ¿Sí? ¿Cuántas gracias reconocerán el día que se mueran que Dios les dio y que ustedes rechazaron? Muchísimas. Con una sola pudieron haberse salvado. No dejemos pasar el tiempo. Veamos el tiempo, que es el don más grande que tenemos, como una oportunidad para reformar nuestra vida, para estar siempre preparados, vigilantes, orantes, a la expectativa, que eso es lo único que importa. Si tenemos dinero o no tenemos dinero, si nos mandan a otro lado o nos quedamos en la calle, si nos enfermamos o nos ganamos la lotería, no hace ninguna diferencia. Aquí lo único que importa es estar listos para cuando el momento llegue. Si hacemos eso, seremos dichosos en esta vida y en la otra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.